Mujeres despiertas, mujeres FemAwake, soy Emirat Rivera y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro espacio FemAwake. El día de hoy vamos a platicar con una interesante mujer y sobre todo vamos a platicar de un tema provocador pero necesario, mujeres. Así es, ella es Liliana Corzo, quien es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y además maestra en Gobierno y Política Pública por la Universidad Panamericana, entre muchos estudios. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Oye, pues este tema, la relación de las mujeres con el dinero. Creo que históricamente traemos por ahí una deuda, tenemos por ahí varios tabúes, varias circunstancias que han hecho que de repente hablar de dinero en esta época todavía es mal visto, incluso a muchas mujeres les cuesta trabajo asumirse como portadoras de riqueza. Así es, portadoras y generadoras de riqueza. Déjame decirte que hay estadísticas que te dicen que las mujeres prefieren hablar de su propia muerte que de dinero. Imagínate, de ingreso. Ahora, qué fuerte. ¿No? Entonces, parte de lo que veo es que no solo nos cuesta trabajo hablar de dinero, sino nos cuesta trabajo acceder a educación en materia de dinero. ¿Por qué? Nosotras en nuestra casa no tenemos un ejemplo claro de un generador de dinero, ¿no? De nuestro género, a diferencia de los hombres que tienen al papá que normalmente sale, es el proveedor, nadie le cuestiona mucho en términos de a dónde va, todo el mundo sabe que es el que va a generar el ingreso. Las mujeres, a diferencia de los hombres, no tenemos ese ejemplo tan claro y creo que tenemos que empezar a cambiar la educación en la casa para poder las mujeres tener una perspectiva distinta respecto de lo que es el dinero y de nuestra capacidad de generarlo. Por supuesto. Bueno, obviamente esto tiene pues una explicación, ¿no? Anteriormente pues sí sabemos que la mujer se quedaba a cuidar los recursos, lo que ingresaba para el tema obviamente de el bienestar y la manutención familiar, pero sobre todo hemos ido viendo cómo pues ha ido cambiando esa dinámica. Por supuesto, ya no estamos en esas circunstancias. Entonces, hoy en día, enfrentarnos a salir y tener dinero, pues tendría que venir acompañado, como tú bien dices, de una educación. Pero sobre todo, creo también de una aspiración, porque incluso hay mujeres que no se sienten merecedoras del dinero o que creen que requieren que alguien más lo haga por ellas, y creo que ahí es cuando entramos en problemas. Que alguien más lo haga por ellas o que alguien más administre lo que ellas generan. Fíjate, peor. Imagínate eso, es increíble, pero es cierto. Las mujeres, últimamente, revisando la estadística, las mujeres que somos profesionistas, quiero que sepas que solo el 40% de esas mujeres trabajan. No obstante que ya generaron, se tomaron el tiempo de terminar una carrera profesional, tenemos un 60% de mujeres que no trabajan, que caen otra vez en el estereotipo de que ya estudié, pero tengo que cuidar a mis hijos, ya me casé, entonces ya no puedo, ¿no? Eso hace que de 100 mujeres, 40 generen cierto ingreso y 60 no tengan nada, prácticamente generado por ellas mismas. Por supuesto. ¿No? Y el 40% que genera, también estadísticamente delegan en el hombre la administración del grueso. Digamos, las mujeres ciertamente administramos la casa. El día a día, ¿no? El día a día, ¿no? Exacto, el súper, claro, la comida, la escuela, ¿no? Los niños, las clases, a lo mejor, ¿no? De los niños, pero el excedente lo administra el hombre y se invierte en lo que el hombre considera que es una buena inversión. Que estamos hablando ya del patrimonio. Estamos hablando del patrimonio familiar, pero ahí es donde nosotras tendríamos que entrar a tomar parte de la decisión, ¿no? Por supuesto, a más participar, si lo estamos generando. Exactamente. Tendríamos que participar en la decisión o incluso pues negarnos a que nuestra parte se invierta de una u otra manera, porque tal vez queremos que se invierta de otra manera. Claro. Oye, al final del día entiendo que es parte también de la mentalidad que debemos de ir cambiando, ¿no? Tenemos Fijar que una cambiar. postura y también, por supuesto, involucrarnos en las decisiones financieras, en las decisiones económicas, por supuesto, de la mano de la educación. Yo te conocí en un foro, recuerdo, y parte de este discurso que tú decías, hay que separar esta mirada tan romántica y tan rosa de las relaciones entre parejas o incluso de la relación de sí mismas de las mujeres, que a veces eso, en vez de ayudarnos, nos genera problemas. Así es. Las mujeres, en términos generales, tenemos ciertas expectativas de la vida, pero también las familias y la sociedad tienen ciertas expectativas respecto de nosotras.
¿no? Entonces, nosotras cargamos digamos, no quiero redundar, pero cargamos con tener que cumplir con muchos requisitos a lo largo de la vida y vamos dejando de lado aquello que genera prosperidad en nuestras vidas, ¿no? Si tienes hijos, tienes necesariamente que dejar de trabajar. O si tienes una pareja económicamente relevante, no tienes necesidad, porque lo vemos desde el punto de vista de la precariedad. La mujer que trabaja, no trabaja porque eso le genera progreso o porque tiene la capacidad de hacerlo y de generar riqueza, sino porque hay una situación precaria en su casa. Eso no es cierto. Totalmente. ¿No? Claro. Eso no es cierto. Si tú estudiaste una carrera, tienes, ¿no?, la capacidad de enfrentar y ciertas competencias que te permitirían entrar al mercado laboral, ¿por qué no hacerlo? Tener hijos, sin duda, yo no lo hice, ¿no? Yo nunca he dejado de trabajar, pero sin duda respeto a quien quiere dedicar un tiempo a los niños pequeños y demás, pero ese tiempo también lo puedes utilizar para estudiar. Por supuesto. ¿No? Para leer acerca del dinero, aprender de finanzas y no importa, y esto quiero que quede muy claro, cuál es tu carrera profesional. Siempre debes aprender sobre el dinero, independientemente de cuál sea tu carrera. Claro, hay conocimientos que nunca estarán de más, al contrario, que son necesarios, ¿no? Como ahora se estila pues, el tema de la salud, de tener algo de información de la nutrición, que es parte de tu bienestar. Por supuesto que nuestro bienestar es saber en dónde están esos pesos que nos ganamos día a día pensando en nuestro futuro. Así es. Oye, Liliana, ¿pero cómo le hacemos? A ver, como tú dices, hay un discurso romántico, caemos en esas trampas. ¿Cómo podemos ir generando esa separación? Una cosa es el terreno de la planeación familiar de cómo queramos vivirlo, y se vale, pero cómo sí podemos mantener un espíritu más claro y conciso y sobre todo objetivos claros en el tema de generar riqueza. Fíjate que yo creo que debe empezar en la casa, ¿no? Los temas de los que puedes hablar tranquilamente con tus papás, con tus hermanos, son de los que puedes hablar después con mucha paz, mucha tranquilidad, frente a un jefe, frente a una pareja o en alguna otra circunstancia, un socio, por ejemplo, ¿no? Si en tu casa se vive mucho estrés relacionado con el dinero, mucha secrecía, es difícil que tú salgas con una perspectiva abierta respecto del dinero. Entonces, yo conmino a las mamás, uno, a no inculcar que las hijas estudien y trabajen para que no las mantengan, porque no es por eso para lo que debemos nosotras estudiar y trabajar. Debemos hacerlo porque podemos hacerlo, tenemos la capacidad y porque podemos prosperar igual que un hombre. Y jamás he oído que a un hombre le digan que estudie para que no lo mantengan, jamás en mi vida. Y en cambio en las mujeres lo escucho mucho, ¿no? Para que no vivas lo que yo he vivido. Entonces eso te genera mucha ansiedad respecto del dinero. Claro. Tú no trabajas para salir adelante, para prosperar y para generar riqueza, sino para generar una relación también muy extraña con esa pareja que pretendería mantenerte eventualmente, ¿no? Así es. Eso creo que tiene que cambiar, ese discurso tiene que cambiar. Pero a los papás de hijas, yo les diría que las incluyan en la plática del dinero. Que no las segreguen, porque ese permiso que te da tu papá de ir a estudiar una carrera que va a generar más dinero, de ir no sé, a lo mejor a iniciar un pequeño emprendimiento como niña, eso cambia mucho tu perspectiva en un futuro como adulto de lo que tú puedes generar de riqueza. Así es, de la relación. Y en el caso de las que no tienen esa circunstancia, que la mentalidad en casa, la crianza ha sido así, pues es más tradicional. ¿Cómo le hacemos para que entonces pues tú cambies, tú despiertes y al final del día tenemos la responsabilidad y la posibilidad de transformar nuestra realidad? Ahí yo te diría que tú, como en todo, debería de ser, generes tu propia filosofía del dinero, ¿no? Intentes generar un desapego emocional respecto de lo que ha implicado en tu casa, ¿no? A lo mejor ha habido carencia y te genera mucha ansiedad. Bueno, a partir del momento en el que tú has generado cierta riqueza, empieza a estudiar y a entender qué es el dinero y por qué no tienes que relacionarte emocionalmente con él. Okay. Cambia tu perspectiva. Hay muchísimos libros, cualquier cantidad de cursos. O sea, ahorita con el internet al alcance de absolutamente todos. Empezar por ahí y sí generar tu propia filosofía, ¿no? No tienes que vivir con lo que vivió tu mamá, no tienes que vivir con las ideas que, digamos, emocionalmente
a lo mejor erróneas que se vivieron en tu casa respecto del dinero, y puedes generar tu propia filosofía y en esa medida también generar tus propias perspectivas de inversión y de riqueza, ¿no? Claro, y hoy tocas un tema súper importante también, la inversión. Esa cultura de invertir, esa cultura de atrevernos al riesgo, que también cuesta trabajo, ¿no? Casi siempre pues hemos ido con una mentalidad más conservadora y como dices, privilegiando los intereses familiares o los intereses no inmediatos. ¿Cómo lo hacemos también para ya dar ese siguiente paso? ¿En dónde les recomendarías a las emprendedoras? Hay que estudiar, Emil. O sea, hay que estudiar porque no es... Yo te diría que hay que acercarse primero a los bancos y entender bien cuáles son los servicios bancarios. Si no eres un inversionista muy sofisticado, creo que lo más importante es empezar poco a poco y con cosas sí seguras. Y tal vez de ahí ir empezando a generar inversiones de mayor riesgo. Ahorita los bancos tienen pues, una diversidad de servicios, de productos y de inversiones, ¿no? También hay fondos de inversión. También puedes invertir en una empresa, también es invertir. Invertir en un inmueble también es invertir. Yo creo que hay que estudiar. Hay que irse sofisticando de manera que puedas ir leyendo el mercado de aquello en lo que quieres invertir. Pero si todavía estás, digamos, muy en pañales en tu conocimiento financiero, lo mejor es invertir en un banco en cosas muy seguras como son los pagarés, ¿no? Ir midiendo tu rendimiento, irle poniendo a tu dinero metas, ¿no? Si yo tengo una X cantidad de dinero y me va a generar en un pagaré, ir viendo cómo ese dinero en el banco invertido en un X valor te va a generar un ingreso pasivo. Que es, sin que tú movieras un dedo, ese dinero ya generó más dinero. Si tú logras juntar cierta cantidad y comprar un inmueble y lo rentas, ese dinero ya te generó más dinero sin que tú tengas que mover un dedo. Sí, está trabajando tu dinero por ti. Entonces, yo creo que hay que estudiar. Yo creo que la base de todo esto es el estudio, que las niñas también se alejen de las carreras precarias que... Véngale, dígale, ¿cuáles son? A ver. Pues mira, la mayoría de las mujeres estudian carreras relacionadas con el cuidado de los demás, docencia, servicio social, y son las carreras peor pagadas. Y están lejísimos de las carreras matemáticas, de las carreras de ingeniería, de las eléctricas, mecánicas, de la tecnología, muy lejos, ¿no? Entonces, pues también deberíamos de animar a las niñas a estudiar más estas carreras mejor remuneradas, que estarles inculcando que porque eres mujer, tú lo tuyo es cuidar a los demás y porque vas a ser mamá. O sea, un poco ya empezar a romper con ese discurso y también permitir que, claro, o sea, si alguien quiere estudiar eso, adelante, ¿no? Pero también permitir que las niñas vayan ocupando estos puestos en las escuelas, estudiando negocios, administración, matemáticas aplicadas, actuaría, ¿no? Todas esas carreras muy bien valoradas en el mercado laboral. Y que también acompañar a tener un pensamiento mucho más estratégico, ¿no? Pragmático para la toma de decisión, que al final del día, mujeres, la vida implica tomar riesgos y tomar decisiones y no necesariamente siempre son las más bonitas. Oye, Ileana, qué interesante plática. Finalmente, algo que les quieras dar como una recomendación en tu historia de vida, que es una historia aparte de éxito en la carrera financiera, bancaria, ¿qué les dirías? ¿Con qué las dejamos para que reflexionen y sea la tarea? Que los lugares que no ocupamos se ocupan por alguien más, ¿no? Entonces, que si ya logramos llegar, ya tienes gente con una preparación profesional, pues que no dejen la carrera a la mitad, ¿no? Que tener hijos tampoco significa renunciar a todo lo que tiene que ver con tu propia vida, con tu preparación. La vida es larga, ahorita vivimos muchísimo tiempo, los hijos se van, los esposos a veces también se van, ¿no? Entonces, pues que no dejen de lado su preparación, su vida, sus metas financieras, simplemente porque de repente la vida las llevó por un camino u otro, ¿no? Así es.
Siempre es tarde, nunca es tarde, mujeres, para tomar decisiones y sobre todo, bueno, para no dejar en manos de alguien más lo más importante que tenemos, que por supuesto es nuestra vida y nuestro bienestar. Así es que a estudiar, a invertir y a acercarse a los especialistas. Redes sociales, ¿en donde te encuentras, Liliana? lcorso73 en Instagram y sobre todo en LinkedIn, porque el trabajo más bien es en las redes profesionales, ¿no? Ahí está, para que la sigan. Bueno, mujeres, pues yo les dejo besos, a hacer la tarea, ya saben, a estudiar y acercarse a los especialistas y las especialistas. Así que nos vemos en la próxima de FEMAWay. Les dejo besos.